Nunca olvidaré esa Nochebuena cuando mi propio hijo Yahir me dijo en la cara que ya olía a cementerio y que debía apresurarme a dejarle la casa y el carro en testamento. Yo, Nazario Castañeda Valdivia, conocido en todo San Cosme como el Cenzontle, me quedé paralizado con el tenedor en la mano mientras sentía cómo mi corazón se hacía pedazos. Lo peor no fueron sus palabras, sino las risas de mis otros hijos, de mis nueras y hasta de mis nietos. Nadie me defendió, nadie dijo nada. En ese momento, supe que toda una vida de sacrificios no valía nada para ellos. Antes de seguir contándoles cómo enfrenté a mi hijo, denle me gusta, suscríbanse y comenten desde qué ciudad me acompañan en esta dolorosa historia. Tu ayuda es muy importante. Tengo 68 años y hasta esa noche creía conocer a mi familia. Siempre fui un hombre trabajador. 40 años me partí el lomo como mecánico para darles estudio, comida y un techo. Mi Teodora, que en paz descanse, y yo nunca tuvimos lujos, pero nuestros hijos nunca pasaron hambre ni les faltó para la escuela. Cuando ella se fue hace 5 años, me quedé solo en esta casa grande que construimos juntos, pero seguí adelante, como siempre he hecho. La cena de Navidad era sagrada para nosotros, una tradición que mantuve viva después de quedar viudo. Esa noche había preparado todo con esmero. Compré un pavo en la rosticería del mercado, hice una ensalada fresca, puse el mantel bordado que guardaba Teodora para ocasiones especiales y hasta saqué las copas de cristal para el brindis con sidra. Quería que todo fuera perfecto. Llegaron todos a eso de las 8. Yahir, mi hijo mayor, con su esposa Carmela y sus 2 hijos adolescentes que ya ni me saludan. Brenda, mi hija del medio, con su esposo extranjero que apenas habla español. Y Rogelio, el menor, con su nueva novia que parece de la edad de mis nietos. También estaba Sofía, mi nieta preferida, la hija de Brenda, una niña de 12 años que es la única que viene a visitarme sin que le pida nada. La cena transcurrió como siempre, los muchachos hablando de sus cosas, presumiendo sus logros, quejándose de la vida. Yo los escuchaba con orgullo, aunque a veces sentía que vivían en un mundo muy diferente al mío. Yahir estuvo callado casi toda la noche, mirando su teléfono, como ausente. Debí sospechar que algo tramaba. Después del postre, cuando todos estábamos satisfechos y relajados, Yahir golpeó su copa con una cuchara pidiendo atención. Todos callaron. Hasta los niños dejaron sus juegos. Pensé que iba a proponer un brindis, quizás por el año nuevo que se acercaba o por la memoria de su madre. Familia, quiero aprovechar que estamos todos reunidos para hablar de algo importante, dijo con una voz que no reconocí, fría y calculadora. Me miró directamente a los ojos y soltó: papá ya no está en edad de vivir solo en esta casa tan grande. Tiene 68 años y, seamos sinceros, ya huele a cementerio. Las risas nerviosas de algunos me dejaron confundido. ¿Era una broma de mal gusto? Busqué en los ojos de mis otros hijos alguna señal de desaprobación, pero solo encontré miradas cómplices y sonrisas burlonas. Es hora de que pienses en el testamento, viejo, continuó Yahir con descaro. Esta casa debería quedar a mi nombre. Soy el mayor y siempre habré estado pendiente de ti. Y el Tsuru azul también. Aunque es un cacharro, le tengo cariño. Mi mano se congeló sosteniendo el tenedor. Sentí la comida caer pesadamente en el plato. Un calor intenso me subió por el cuello hasta las mejillas, mientras mis ojos se humedecían sin permiso. No podía creer lo que estaba escuchando. No en mi mesa, no en Nochebuena, no frente a toda la familia. Lo peor no fueron sus palabras, sino lo que siguió. Brenda soltó una carcajada y añadió: «Y a mí me deberías dejar tus ahorros, que con el costo de vida en Querétaro apenas nos alcanza». Rogelio, sin quedarse atrás, dijo entre risas: «A mí déjame las herramientas del taller, que son lo único que todavía vale algo». Me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese instante, vi desfilar ante mis ojos toda mi vida. Las madrugadas levantándome para ir al taller. Los fines de semana renunciando a descansar para hacer trabajos extra. Las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran zapatos nuevos para la escuela. Recordé cómo pagué la universidad de Yahir, vendiendo el único terreno que había heredado de mi padre. Cómo financié la boda de Brenda trabajando doble turno durante un año. Cómo ayudé a Rogelio cuando se metió en problemas con unos prestamistas. Y ahora estaban allí, convertidos en buitres que revoloteaban sobre mí como si ya fuera un cadáver. Solo Sofía, mi nieta, parecía incómoda.
La vi bajar la mirada y jugar nerviosamente con su servilleta. Más tarde supe que había llorado en el baño, avergonzada por el comportamiento de toda la familia. ¿No dices nada, papá? La voz burlona de Yahir me sacó de mis pensamientos. No respondí. No pude. Las palabras se me atoraron en la garganta como piedras. Me levanté lentamente. Dejé la servilleta sobre la mesa y caminé hacia mi recámara. Cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama que compartí con Teodora durante 40 años. Por primera vez desde su muerte, lloré sin control, como un niño. Lloré por la traición, por la ingratitud, por la vergüenza de haber criado a unos hijos que no conocían el respeto ni la gratitud. Escuché que seguían riendo y bromeando en el comedor, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran destrozado el corazón. Poco a poco se fueron despidiendo, gritando, «¡Adiós, papá!» o «Nos vemos en Año Nuevo», desde la puerta, sin molestarse en buscarme para despedirse cara a cara. Solo Sofía vino a mi cuarto, tocó suavemente y asomó su carita. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Abuelito, perdón», susurró. «No está bien lo que dijeron». La abracé fuerte y le dije que no era su culpa, que ella era diferente, que siguiera siendo así, noble y buena como su abuela Teodora. Cuando todos se fueron, me quedé solo en la casa que construí con mis manos. Miré las paredes llenas de recuerdos, las fotos familiares, los juguetes viejos que guardaba en una caja. Pensé en Teodora y en lo que diría si hubiera presenciado semejante falta de respeto. Ella nunca lo habría permitido. Siempre fue la fuerte, la que ponía orden, la que defendía nuestros valores. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en este mismo sofá donde estoy ahora, repasando cada momento de la cena, cada palabra, cada risa burlona. Y algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza y la vergüenza se transformaron poco a poco en indignación, y luego en determinación. Ya no era el mismo Nazario. Algo se había roto para siempre, pero de entre los pedazos surgía un hombre nuevo, uno que no estaba dispuesto a dejarse pisotear. Por primera vez en mi vida pensé, ya basta. Lo que no sabían mis hijos es que tenía más recursos de los que ellos imaginaban. Durante años había ahorrado discretamente, guardando parte de mis ganancias en una cuenta que nadie conocía. Además, el taller tenía más valor del que ellos creían, y la casa, aunque vieja, estaba en una zona que se había vuelto muy cotizada. La mañana siguiente, muy temprano, fui al banco y moví todo mi dinero a una nueva cuenta. Después pasé por la notaría del licenciado Mendoza, un viejo amigo, para hacer un nuevo testamento. No les dejaría nada a mis hijos ingratos. Protegería mi patrimonio y, sobre todo, mi dignidad. Esa humillación en la cena de Navidad fue solo el comienzo de un camino que ninguno de ellos esperaba. Yahir quería mi casa y mi carro, pero al final no tendría ni mi respeto. Estaba a punto de enseñarles a todos una lección que jamás olvidarían, pero primero necesitaba un plan para defender lo que era mío y para mostrarles que este viejo que olía a cementerio todavía tenía mucha vida por delante. Los días siguientes al incidente fueron extrañamente tranquilos. Ninguno de mis hijos llamó para disculparse o para ver cómo estaba. Parecía que para ellos lo ocurrido era normal, como si yo debiera aceptar su falta de respeto como parte natural del envejecimiento. Fue entonces cuando decidí que no solo me defendería, sino que les daría una lección que nunca olvidarían. Una lección sobre respeto, gratitud y las consecuencias de tratar a tu padre como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. El primero en aparecer, 3 días después, fue Yahir. Llegó a la casa sin avisar, con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa falsa que ponía cuando quería conseguir algo. «Papá, he estado pensando en lo que hablamos en Navidad», dijo mientras se sentaba frente a mí en la sala. «Creo que tengo una solución que nos beneficia a todos». Lo que no sabía es que yo ya tenía mi propio plan, y estaba a punto de comenzar. Como les estaba contando, Yahir llegó a mi casa 3 días después de la cena de Navidad. Entró con esa sonrisa falsa que ya le conozco desde niño, la misma que ponía cuando rompía algo y quería evitar el castigo. Traía una carpeta bajo el brazo y se sentó frente a mí sin esperar invitación. «Papá, he estado pensando en lo que hablamos en Navidad», dijo mientras sacaba unos papeles de la carpeta. «Creo que tengo una solución que nos beneficia a todos». Lo miré fijamente sin responder. Quería escuchar hasta dónde llegaba su descaro. «Mira,
He consultado con un amigo abogado y me explicó que podemos hacer una cesión de derechos. Tú me cedes la casa ahora, pero sigues viviendo aquí hasta que ya no puedas valerte por ti mismo. Luego, cuando necesites cuidados, vendrás a vivir con nosotros. Me extendió los papeles como quien ofrece un regalo. Los tomé sin decir palabra y fingí leerlos con interés. Eran documentos legales llenos de términos complicados, pero entendí perfectamente lo que pretendía: quedarse con mi casa mientras yo aún vivía. ¿Y qué pasa si no quiero firmar esto?, pregunté con calma, más calma de la que sentía por dentro. La sonrisa de Yahir vaciló por un segundo. Vamos, papá, es lo mejor para todos. Ya estás grande, esta casa es mucha responsabilidad para ti solo. Además, ¿qué tal si te caes o te enfermas? ¿Quién te va a cuidar? Nosotros podemos hacernos cargo de ti cuando lo necesites, pero necesitamos garantías. ¿Garantías? La palabra me dolió más que una bofetada. ¿Necesitas garantías para cuidar de tu propio padre? Yahir soltó un suspiro de impaciencia, como si estuviera tratando con un niño terco. No lo entiendes, papá. Los tiempos han cambiado. Todo es más caro ahora. Tenemos nuestros propios gastos, hipotecas, colegiaturas. Si vamos a asumir la responsabilidad de cuidarte, necesitamos algo a cambio. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mi propio hijo estaba poniendo precio a mi cuidado, como si fuera una transacción comercial, como si yo fuera una carga, y no la persona que se desveló cuando él tenía fiebre, que trabajó horas extra para pagarle la universidad, que le enseñó a andar en bicicleta y a ser un hombre. Déjame pensarlo, dije finalmente, doblando los papeles y poniéndolos a un lado. Es una decisión importante y quiero consultarlo con alguien. ¿Con quién? ¿Con Brenda o Rogelio? Ellos están de acuerdo, ya hablé con ellos. No me sorprendió. Los tres siempre se unían cuando se trataba de conseguir algo de mí. No, quiero consultarlo con un amigo, respondí. Yahir se levantó, visiblemente molesto. Esperaba que firmara de inmediato, sin reflexionar. No lo pienses mucho, papá. Es la mejor opción que tienes. Nadie más va a cuidar de ti como nosotros. Cuando se fue, sentí una mezcla de tristeza e indignación. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mis hijos dejaron de verme como un padre y empezaron a tratarme como un estorbo del que había que sacar provecho? Al día siguiente, fui a visitar a mi compadre Héctor. Nos conocemos desde jóvenes. Trabajamos juntos en el taller de don Pascual antes de que cada uno abriera su propio negocio. Él perdió a su esposa un año antes que yo a Teodora, así que entendía mi soledad. Además, siempre fue un hombre directo que no se guardaba las verdades, por duras que fueran. Le conté todo: la humillación en la cena de Navidad, los papeles que Yahir quería que firmara, la conspiración de mis 3 hijos. Compadre, ¿qué esperabas?, me dijo Héctor mientras compartíamos un café en su pequeña cocina. Les diste todo sin pedirles nada a cambio. Los malcriaste, y ahora te tratan como trapo viejo. Sus palabras dolían, pero eran ciertas. ¿Qué hago ahora, compadre? Primero, no firmes nada. Segundo, ve a ver a la licenciada Carmen Ortiz. Es abogada y conoce bien estas situaciones. Demasiado bien, diría yo. Muchos viejos como nosotros acaban firmando papeles que no entienden y terminan en la calle. Esa misma tarde fui al despacho de la licenciada Carmen. Era una mujer de unos 50 años, de aspecto serio pero mirada amable. Me escuchó sin interrumpir mientras le explicaba mi situación. Cuando terminé, tomó los papeles que me había dado Yahir y los revisó detenidamente. Don Nazario, esto es un abuso flagrante, dijo finalmente, quitándose las gafas. Si usted firma estos documentos, prácticamente renuncia a todos sus derechos sobre la propiedad. Su hijo podría vender la casa mañana mismo si quisiera, y usted quedaría en la calle. ¿Está segura?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Completamente. Este tipo de cesión de derechos es una trampa común. Le hacen creer que es por su bien, pero en realidad es solo para beneficio de ellos. ¿Me permite un consejo?, asentí, agradecido de haber encontrado a alguien que parecía realmente preocupada por mi bienestar. No firme nada, y si me lo permite, creo que debería tomar medidas para proteger su patrimonio. Sus hijos han mostrado claramente sus intenciones, y temo que esto solo sea el principio. La licenciada Carmen me explicó mis opciones legales. Podía hacer un testamento específico, crear un fideicomiso, o incluso considerar una donación condicionada a alguien de confianza.
lo que fuera necesario para proteger lo que había construido con tanto esfuerzo durante toda mi vida. Salí de su despacho con la mente más clara y un plan empezando a formarse. Ya no era el viejo ingenuo que mis hijos creían poder manipular. Era hora de demostrarles que todavía tenía dignidad y recursos para defenderme. Al día siguiente, recibí una llamada de Brenda. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. «Papito, ¿cómo estás? ¿Ya hablaste con Yahir? Nos contó de los papeles. Es por tu bien, ¿sabes? Para que estés tranquilo y no tengas que preocuparte por nada». «Sí, ya vi los papeles», respondí, neutral. «Estoy pensándolo». «No hay mucho que pensar, papá. Es lo mejor para todos. Mira, estamos organizando una comida este domingo en casa de Yahir. Ven y hablamos todos juntos, en familia. ¿Te parece?». Acepté la invitación. Quería ver hasta dónde llegaban con su plan. El domingo llegué puntual a casa de Yahir. Vive en una colonia de nuevos ricos, con una casa grande pero hipotecada hasta el techo, como supe después. Me recibieron todos con sonrisas forzadas y abrazos que no sentían. Hasta Carmela, la esposa de Yahir, que nunca me ha querido, se mostró atenta, sirviéndome la mejor porción de carne y preguntándome si necesitaba algo más. Durante la comida hablaron de todo menos del tema que los había reunido. Fue después del postre cuando Yahir sacó de nuevo la carpeta con los papeles. «Papá, ¿lo pensaste? Es importante que resolvamos esto pronto». «Sí, lo pensé», dije tranquilamente. «Y decidí que no voy a firmar esos papeles». Se hizo un silencio incómodo. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros. «¿Por qué no?», preguntó Yahir, con un tono que intentaba ocultar su enojo. «Es por tu bien». «Si fuera por mi bien, no me estarías presionando tanto», respondí. «Y si realmente te preocuparas por mí, no habrías dicho que huelo a cementerio en la cena de Navidad». Rogelio intervino, con esa actitud despreocupada que siempre ha tenido. «Vamos, papá. Era solo una broma. No te lo tomes tan a pecho». «Una broma muy cruel», respondí. «Y lo peor es que todos se rieron. Todos ustedes». Brenda se acercó y me tomó la mano con fingida ternura. «Papá, solo queremos lo mejor para ti. Estamos preocupados. Vives solo. La casa es grande. El barrio ya no es lo que era antes. ¿Qué pasa si te enfermas? Si te caes y no hay nadie para ayudarte. He vivido solo desde que murió tu madre y me las he arreglado perfectamente», dije, retirando mi mano. «Y si algún día necesito ayuda, la buscaré, pero no a cambio de mi casa». Yahir perdió la paciencia. Siempre fue el más impulsivo de mis hijos. «No seas terco, papá. ¿No ves que esto es lo mejor? Si esperas demasiado, podrías tener un accidente o una enfermedad, y entonces ya no podrás firmar nada. Todo se complicaría. ¿Eso es lo que estás esperando? ¿Que tenga un accidente o una enfermedad para quedarte con lo mío? No es eso, papá. No lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente», lo interrumpí. «Lo que no entiendo es cómo crié hijos tan desagradecidos». Me levanté para irme, pero Yahir me detuvo. «No te vayas así, papá. Siéntate, hablemos como adultos». Me senté de nuevo, más por curiosidad que por obediencia. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. «Mira, si no quieres ceder la casa ahora, podemos hacer otra cosa», dijo Yahir, cambiando de estrategia. «¿Qué tal si me das un poder notarial general? Así podré ayudarte con trámites, pagos, todo lo administrativo. Te quitaría muchas preocupaciones». Casi me río en su cara. Un poder notarial general le daría control total sobre mis bienes, mis cuentas, todo. Era incluso peor que la cesión de derechos. «No, hijo. No necesito ayuda con esas cosas. Todavía puedo manejar mis asuntos perfectamente». La discusión continuó por un rato más. Intentaron convencerme con argumentos cada vez más débiles, mezclando preocupación fingida con amenazas veladas. Finalmente, cuando vieron que no cederían, Yahir perdió completamente los estribos. «Eres un viejo testarudo. Estamos tratando de ayudarte y te comportas como si fuéramos tus enemigos. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Cuando estés enfermo o necesites ayuda, no vengas a buscarnos». Me levanté de nuevo, esta vez decidido a irme. «No te preocupes, hijo. No los buscaré. Y gracias por mostrarme tus verdaderas intenciones». Salí de esa casa con el corazón roto pero la mente clara. Ya no había duda de lo que tenía que hacer. Al día siguiente, volví al despacho de la licenciada Carmen con una decisión tomada.
Le pedí que me ayudara a proteger mi patrimonio de la manera más segura posible. Hay varias opciones, don Nazario, me explicó. Podemos hacer un testamento muy específico, pero eso solo surtiría efecto después de su fallecimiento. Si lo que le preocupa es que intenten apropiarse de sus bienes mientras usted vive, podríamos considerar otras opciones. ¿Cómo cuáles? Podríamos crear un fideicomiso. Usted transferiría sus propiedades al fideicomiso, pero seguiría teniendo control sobre ellas durante su vida. O podría considerar una donación a alguien de confianza, con un acuerdo privado de que esa persona le permita seguir viviendo en la casa. Pensé en mis opciones. No conocía a nadie lo suficientemente confiable para donarle mi casa, excepto quizás mi compadre Héctor, pero él ya era mayor como yo. El fideicomiso sonaba complicado y costoso. ¿Hay alguna otra opción?, pregunté. La licenciada Carmen se quedó pensativa un momento. Existe otra posibilidad, aunque no suelo recomendarla porque requiere mucha cautela. Podría fingir ceder ante las presiones de sus hijos, pero con ciertas condiciones que protegerían sus intereses. ¿A qué se refiere? Podríamos redactar documentos que aparentemente les den lo que quieren, pero con cláusulas ocultas o condiciones que los obliguen a respetarlo a usted y sus deseos. Sería como tenderles una trampa legal, usando su propia codicia en su contra. La idea me pareció arriesgada, pero también justa. Ellos querían engañarme. Quizás era hora de darles una lección con sus propias armas. ¿Y eso funcionaría?, pregunté, intrigado por la propuesta. Si lo hacemos bien, sí, pero requiere que usted actúe convincentemente. Tendrían que creer que han ganado, que lo han convencido. Nunca he sido buen actor, pero por defender lo mío estaba dispuesto a intentarlo. Le pedí a la licenciada Carmen que preparara los documentos necesarios para este plan. Mientras tanto, mis hijos seguían presionando. Yahir pasaba por la casa casi todos los días, a veces con Brenda o Rogelio, insistiendo en que firmara algo. A veces me amenazaban veladamente. Otras intentaban manipularme con falso cariño o preocupación. Una tarde, Yahir vino con su hijo mayor, mi nieto Daniel, un muchacho de 17 años al que apenas conozco porque nunca ha mostrado interés en pasar tiempo conmigo. Se sentaron en la sala y Yahir fue directo al grano. Papá, he estado pensando, si lo que te preocupa es quedarte sin casa, podemos hacer un acuerdo diferente. Tú me cedes la casa ahora, pero hago un documento comprometiéndome a dejarte vivir aquí hasta que ya no puedas. ¿Y qué garantía tengo de que cumplirás ese compromiso?, pregunté, fingiendo interés en su propuesta. Mi palabra, papá, soy tu hijo. ¿Crees que te dejaría en la calle? Después de lo que había visto en los últimos días, sí lo creía capaz. Pero seguí con mi actuación. No sé, hijo. Es una decisión muy importante. Yahir miró a Daniel y asintió levemente, como dándole una señal. Abuelo, intervino Daniel con una voz ensayada. Mi papá solo quiere lo mejor para ti. Todos queremos que estés bien cuidado. Y si la casa queda a nombre de mi papá, en el futuro será mía. Y te prometo que siempre tendrás un lugar aquí. Era evidente que lo habían preparado para esta intervención. Usar a mi nieto para manipularme era un nuevo nivel de bajeza, pero no me sorprendía ya nada de ellos. Voy a pensarlo, dije finalmente. Dame unos días más. Yahir pareció satisfecho. Creía que estaba cediendo poco a poco. Está bien, papá. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado, ¿eh? Estos trámites llevan tiempo y queremos resolverlo cuanto antes. Cuando se fueron, llamé inmediatamente a la licenciada Carmen para contarle lo ocurrido y preguntarle si los documentos estaban listos. Casi don Nazario, pero necesito que venga a firmar algunas cosas antes de que todo esté preparado. Al día siguiente fui a su despacho y firmé varios documentos. Algunos eran poderes limitados para que ella pudiera actuar en mi nombre en ciertas situaciones. Otros eran declaraciones anticipadas sobre mis deseos respecto a mi patrimonio. Esto nos dará tiempo, me explicó. Ahora, cuando sus hijos vengan con sus papeles, usted puede decirles que está dispuesto a firmar, pero que quiere que sus propios abogados revisen los documentos primero. Eso me dará a mí la oportunidad de intervenir y proteger sus intereses. El plan comenzaba a tomar forma. Ya no me sentía indefenso ante la codicia de mis hijos. Ahora tenía mi propia estrategia, mi propia defensa. Lo que no sabía entonces es que Yahir estaba preparando su jugada más sucia, una que me obligaría a tomar medidas aún más drásticas. La trampa estaba lista,
Pero el cazador pronto se convertiría en presa. Una semana después de mi visita al despacho de la licenciada Carmen, Yahir volvió a aparecer en mi casa. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre de traje que me presentó como el licenciado Molina, su abogado personal. También traía a Brenda y a Rogelio. Los cuatro entraron como si fueran dueños del lugar, sin esperar invitación. «Papá, hemos preparado los documentos definitivos», anunció Yahir, sacando una carpeta de cuero negro. «El licenciado Molina nos ha asesorado para que todo sea legal y tú quedes protegido». El tal licenciado Molina, un hombre delgado con lentes de montura gruesa y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me extendió la mano. «Don Nazario, un placer conocerlo. Su hijo me ha hablado mucho de usted y de su preocupación por su bienestar». No me gustó ese hombre desde el primer momento. Tenía la mirada calculadora de quien está acostumbrado a aprovecharse de los demás. «Siéntense», dije, señalando el sofá y las sillas de la sala. «¿Quieren un café?» «No es necesario, papá», intervino Brenda. «Esto no tomará mucho tiempo». Se sentaron los cuatro frente a mí, como un tribunal listo para dictar sentencia. El licenciado Molina abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Don Nazario, le explicaré brevemente lo que hemos preparado. Es un contrato de cesión de derechos sobre esta propiedad a favor de su hijo Yahir, pero con una cláusula de usufructo vitalicio para usted. Esto significa que la casa pasará a ser de su hijo, pero usted podrá vivir aquí hasta el día de su fallecimiento». Fingí escuchar con atención e interés, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y tristeza. Era evidente que habían planeado todo cuidadosamente. «¿Y qué pasa si necesito vender la casa por alguna emergencia?», pregunté, siguiendo el consejo de la licenciada Carmen de hacer preguntas que mostraran preocupación pero no rechazo total. «En ese caso, tendría que contar con la autorización de Yahir, ya que él sería el propietario legal», respondió el licenciado Molina con tono condescendiente, como si le explicara algo simple a un niño. «¿Y mis otros hijos? ¿Ellos no tienen derecho a nada?». Miré a Brenda y Rogelio, que se removieron incómodos en sus asientos. «Ya hemos hablado entre nosotros, papá», dijo Rogelio. «Estamos de acuerdo en que Yahir se quede con la casa. A mí me dejarás las herramientas del taller y a Brenda tus ahorros». Todos contentos. La frialdad con la que se repartían mis bienes, como si yo ya estuviera muerto, me heló la sangre. Pero seguí con mi actuación. «No sé, es una decisión muy importante. Me gustaría que mi abogado revisara estos papeles antes de firmar». Los cuatro intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Tu abogado? ¿Desde cuándo tienes un abogado?», preguntó Yahir, visiblemente contrariado. «Desde hace poco. Es una amiga que conocí por recomendación de mi compadre Héctor. Se llama Carmen Ortiz». El licenciado Molina frunció el ceño al escuchar el nombre. «¿Carmen Ortiz? La conozco. Es bastante meticulosa con los detalles legales». Lo dijo como si fuera un defecto, no una virtud. «Exacto», respondí. «Por eso quiero que ella revise todo antes de firmar cualquier cosa». Yahir no pudo ocultar su frustración. Se levantó bruscamente y caminó por la sala. «Papá, no compliques las cosas. Estos documentos son perfectamente legales. No necesitas gastar dinero en otro abogado. Aún así, prefiero que los revise la licenciada Carmen. Es mi casa y quiero estar seguro de lo que firmo». Brenda intervino, intentando suavizar la tensión. «Está bien, papá. Si eso te hace sentir más tranquilo, que tu abogada los revise. ¿Verdad, Yahir?». Yahir me miró con rabia apenas contenida, pero asintió a regañadientes. «De acuerdo, pero no lo demores mucho. Ya hemos perdido bastante tiempo con esto». Les prometí que en una semana tendría una respuesta. Cuando se fueron, llamé inmediatamente a la licenciada Carmen y le conté lo sucedido. «Hizo bien en no firmar nada, don Nazario», me dijo. «Tráigame esos documentos mañana mismo para revisarlos». Al día siguiente llevé la carpeta a su despacho. La licenciada Carmen los estudió detenidamente, tomando notas y subrayando párrafos. «Como sospechaba, esto es un abuso flagrante», dijo finalmente, quitándose las gafas con gesto de indignación. «La cláusula de usufructo vitalicio está redactada de manera que podría ser revocada bajo ciertas circunstancias, como incapacidad mental o necesidad de cuidados especiales. En otras palabras, si su hijo algún día decide que usted está incapacitado, podría sacarlo de la casa legalmente». No me sorprendió. Ya nada me sorprendía de Yahir. «¿Qué hacemos entonces?».
Seguiremos con nuestro plan. Prepararé unos documentos alternativos que parezcan favorables para ellos, pero que realmente protejan sus intereses. Cuando estén listos, usted fingirá acceder a sus demandas, pero insistirá en que se firmen mis documentos, no los de ellos. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, encontré a Mateo, el hijo menor de Yahir, mi nieto de 12 años, sentado en los escalones de la entrada. A diferencia de su hermano mayor, Mateo siempre fue un niño cariñoso y respetuoso conmigo. Me visitaba de vez en cuando para pedirme que le contara historias de cuando su padre era pequeño o para que le enseñara a reparar cosas. «¿Qué haces aquí, chamaco?», le pregunté, sorprendido de verlo solo. «¿Tu papá sabe que estás aquí?». Mateo negó con la cabeza. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Qué pasa, mijito? ¿Por qué esa cara?». «Abuelito, escuché a mi papá hablar con mi mamá sobre ti. Decían cosas feas». Me senté junto a él en los escalones, con el corazón encogido. No quería que mis nietos sufrieran por esta situación. «¿Qué cosas, Mateo?». «Mi papá dijo que eres un viejo terco y que si no firmas unos papeles, van a tener que buscar otra manera de quedarse con tu casa. Mi mamá dijo que podrían llevarte a un doctor que diga que estás loco». Sentí un escalofrío. Así que esa era la jugada sucia que estaban planeando. Declararme incapacitado mentalmente para tomar control de mis bienes sin mi consentimiento. ¿Y tú qué piensas de todo esto, Mateo? Creo que está mal, abuelito. La maestra nos enseñó que debemos respetar a los mayores, especialmente a nuestros abuelos. Y esta es tu casa, tú la construiste. Mi papá me contó que trabajaste mucho para tenerla. Lo abracé con fuerza, conmovido por su inocencia y su sentido natural de la justicia. «Gracias por venir a contarme esto, Mateo. Eres un buen nieto. ¿Vas a estar bien, abuelito? No quiero que te hagan daño». «Voy a estar bien, no te preocupes. Tu abuelo es más fuerte y más listo de lo que creen». Lo acompañé de regreso a su casa, inventando una excusa para Carmela sobre por qué Mateo estaba conmigo. Mientras caminábamos, decidí que haría todo lo posible por proteger a este niño de la codicia y la maldad de sus padres. Él no tenía la culpa de nada. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había descubierto. Estaban dispuestos a declararme loco para quitarme lo mío. Era más grave de lo que imaginaba. Llamé a la licenciada Carmen muy temprano al día siguiente y le conté la nueva información. «Esto cambia las cosas, don Nazario», dijo preocupada. «Si intentan una declaración de incapacidad, podría ser complicado. Necesitamos actuar más rápido y ser más contundentes. ¿Qué sugiere? Venga a mi despacho hoy mismo. Tenemos que modificar nuestra estrategia». Pasé toda la mañana con la licenciada Carmen replanteando nuestra defensa. Me explicó que una declaración de incapacidad requería un proceso legal y peritajes médicos, pero que no era imposible si contaban con médicos dispuestos a falsear informes. «Lo primero que debemos hacer es asegurar que usted tiene todas sus facultades mentales intactas con certificados médicos recientes», me explicó. «Después, necesitamos proteger sus bienes de manera que, incluso si consiguieran una declaración de incapacidad, no pudieran acceder a ellos». Seguí sus consejos al pie de la letra. Visité a 3 médicos diferentes para obtener certificados de buena salud física y mental. Cambié mi testamento, incluyendo cláusulas específicas que protegían a Mateo, mi nieto, y a Sofía, la nieta que siempre me visitaba. También abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco, transfiriendo parte de mis ahorros. Mientras tanto, seguí fingiendo ante Yahir y los demás que estaba considerando firmar sus papeles. Les dije que mi abogada estaba revisándolos y que pronto tendría una respuesta. Unos días después, Yahir vino solo a la casa. Parecía nervioso, mirando constantemente su teléfono. «Papá, ¿has decidido ya? Han pasado más de 2 semanas desde que te dejamos los papeles». «Sí, hijo, lo he decidido. Voy a firmar». Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y triunfo. «¿En serio? ¿Sin más condiciones?» «Bueno, mi abogada ha revisado los documentos y ha sugerido algunos cambios. Nada importante, solo para proteger mis derechos como usufructuario». La sonrisa de Yahir se tensó. «¿Qué tipo de cambios?» «Cosas técnicas que no entiendo bien, pero ella dice que son necesarias para que todo sea legal y justo para ambas partes». «Papá, nuestros documentos ya son perfectamente legales». «Seguramente lo son, hijo.
Pero me sentiría más tranquilo si firmamos los que preparó mi abogada. Al final, el resultado es el mismo. Tú te quedas con la casa y yo sigo viviendo aquí hasta que me muera. Yahir dudó, claramente desconfiado. Quiero ver esos documentos antes de decidir nada. Por supuesto. La licenciada Carmen me dijo que los tendrá listos mañana. ¿Por qué no vienes con tu abogado pasado mañana y los revisamos juntos? Acordamos una fecha para reunirnos todos. Yahir con su abogado y yo con la licenciada Carmen. Era el momento decisivo de nuestro plan. El día señalado, llegaron puntuales a mi casa. La licenciada Carmen ya estaba conmigo, repasando los últimos detalles. Nos sentamos todos en la mesa del comedor, como si fuera una negociación de negocios y no un hijo intentando despojar a su padre. La licenciada Carmen presentó los documentos que había preparado. A simple vista, parecían similares a los que había traído el licenciado Molina. Una cesión de derechos sobre la casa a favor de Yahir, con usufructo vitalicio para mí. Pero las diferencias estaban en los detalles. Como verán, explicó Carmen, estos documentos garantizan los mismos derechos que los suyos, pero con algunas salvaguardas adicionales para don Nazario. El licenciado Molina los revisó minuciosamente, frunciendo el ceño cada vez más conforme avanzaba en la lectura. Esto es inaceptable, dijo finalmente. Estas cláusulas prácticamente anulan la cesión de derechos. Don Nazario mantendría control total sobre la propiedad, incluyendo el derecho a venderla o hipotecarla sin consentimiento de Yahir. Solo en caso de emergencia médica o necesidad urgente, aclaró Carmen. Es una protección básica para mi cliente. Y esta cláusula sobre una compensación económica mensual, ¿pretende que Yahir le pague por vivir en su propia casa? No es un pago por la casa, sino una ayuda para los gastos médicos y de manutención de su padre. Es lo mínimo que se puede esperar de un hijo que recibe una propiedad valorada en más de 2 millones de pesos. La discusión se acaloró. El licenciado Molina y la licenciada Carmen debatían términos legales que yo apenas entendía, pero me mantenía firme en mi posición. O firmábamos mis documentos, o no firmaba nada. Yahir, que había permanecido en silencio durante gran parte de la discusión, finalmente estalló. «Esto es una trampa. Nos has estado engañando todo este tiempo, fingiendo que ibas a ceder cuando en realidad estabas planeando esto con tu abogada». «¿Engañando?», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «¿Quién engaña a quién, Yahir? Tú y tus hermanos han estado planeando quedarse con mi casa desde hace tiempo. Incluso pensaron en declararme loco para lograrlo». La sorpresa en su rostro confirmó que mis palabras habían dado en el blanco. «No sé de qué estás hablando», balbuceó, pero el color había abandonado su rostro. «Sé todo, hijo. Sé lo que hablaste con Carmela sobre llevarme a un médico que me declarara incapacitado. Sé que tú y tus hermanos se han estado repartiendo mis bienes como si ya estuviera muerto. Lo que no sabes es que yo también he estado haciendo mis propios planes». El licenciado Molina recogió rápidamente sus papeles. «Creo que deberíamos continuar esta discusión en otro momento, cuando las emociones estén más calmadas». «No habrá otro momento», intervino la licenciada Carmen. «Mi cliente ha tomado una decisión. Si no aceptan estos términos, no habrá cesión de derechos ni de ningún otro bien». Yahir me miró con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Qué has hecho, papá? He protegido lo que es mío, lo que construí con el sudor de mi frente durante 40 años, lo que pensaba dejarles a ustedes, mis hijos, porque los amaba y confiaba en que sabrían honrar mi memoria y mi esfuerzo. Pero me equivoqué. No puedes hacer esto», dijo, casi amenazante. «Eres un viejo enfermo que necesita cuidados. Podemos demostrarlo ante un juez». La licenciada Carmen sonrió con calma. «Inténtelo si quiere, señor Castañeda. Su padre tiene certificados médicos recientes de 3 especialistas diferentes que confirman su perfecta salud mental. Además, todo este intento de apropiarse indebidamente de sus bienes quedará documentado en el juzgado. ¿Está seguro de que quiere seguir ese camino?» Yahir se levantó furioso. «Esto no se queda así, papá. Ya verás. Ninguno de tus hijos volverá a preocuparse por ti. Cuando realmente necesites ayuda, estarás solo. Prefiero estar solo a estar rodeado de buitres que solo esperan mi muerte para repartirse lo que tengo». Se fueron dando un portazo. La licenciada Carmen puso su mano sobre mi hombro. «Lo hizo muy bien, don Nazario, pero me temo que esto no ha terminado.
Su hijo no se rendirá fácilmente. Lo sé. Por eso necesito que me ayude con la siguiente fase de nuestro plan. ¿Qué tiene en mente? Quiero proteger a mis nietos, especialmente a Mateo. Ese niño tiene buen corazón, y temo que sus padres lo corrompan con su codicia. Y también quiero dar una lección a mis hijos, una que nunca olviden. En las semanas siguientes, con la ayuda de la licenciada Carmen, puse en marcha mi plan. Creamos un fideicomiso donde transferí gran parte de mis bienes, incluyendo la casa y el taller. Los beneficiarios eran mis nietos, pero solo podrían acceder a los bienes cuando cumplieran 25 años y bajo ciertas condiciones relacionadas con su educación y valores morales. También hice un nuevo testamento, dejando solo lo mínimo legal obligatorio a mis hijos, y el resto distribuido entre obras de caridad y un fondo especial para Mateo y Sofía. Pero el golpe maestro estaba por venir. Con la orientación de Carmen, puse en marcha un plan para desenmascarar públicamente a Yahir y su red de negocios turbios que había estado manejando desde hace años. Resulta que mi hijo no solo quería mi casa, también había estado usando mi taller como fachada para lavar dinero de actividades ilícitas. La licenciada Carmen había investigado a fondo y descubierto conexiones entre Yahir y ciertos personajes del mundo del crimen organizado. Mi hijo, el empresario respetable, tenía las manos sucias hasta los codos. ¿Está seguro de que quiere continuar con esto, don Nazario?, me preguntó Carmen cuando le presenté la última parte de mi plan. Una vez que denunciemos estas actividades, no habrá vuelta atrás. Su hijo podría enfrentar cargos criminales. Estoy seguro, respondí con firmeza. Yahir necesita aprender una lección sobre las consecuencias de sus actos. Y prefiero que esa lección venga de mí, su padre, que de alguien más que no tendría compasión. El plan estaba en marcha. La casa ya no corría peligro, mis nietos estaban protegidos, y mis hijos estaban a punto de descubrir que este viejo, que olía a cementerio, todavía tenía mucha vida y muchos recursos para defenderse. La verdadera batalla apenas comenzaba, y yo estaba listo para luchar hasta el final. Durante 2 semanas no supe nada de Yahir ni de mis otros hijos. El silencio era pesado, como la calma antes de la tormenta. Sabía que Yahir no se rendiría tan fácilmente, no cuando había tanto en juego. No solo mi casa y mis ahorros, sino también su fachada de hombre de negocios respetable que podría derrumbarse si yo revelaba lo que sabía sobre sus actividades ilícitas. La licenciada Carmen me llamaba todos los días para asegurarse de que estuviera bien y para mantenerme informado sobre los avances de nuestro plan. Habíamos presentado una denuncia anónima ante la Fiscalía sobre las actividades de lavado de dinero de Yahir, aportando suficientes pruebas para iniciar una investigación, pero sin revelar aún mi participación. Es mejor así, me explicó Carmen. Si creen que la denuncia viene de un competidor o de alguien del mismo entorno criminal, no sospecharán de usted inmediatamente. Una tarde, mientras arreglaba el jardín frontal de la casa, vi llegar a Mateo en su bicicleta. Se veía nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro como si temiera que lo hubieran seguido. «Abuelito», dijo casi sin aliento, «mi papá está muy enojado. No deja de gritar por teléfono y tirar cosas en casa. Mi mamá dice que es por problemas de negocios, pero yo creo que es por lo de tu casa». Lo hice pasar y le serví un vaso de limonada fresca. Mientras bebía, noté que tenía ojeras y parecía cansado. «¿Has dormido bien, mijito?». Mateo negó con la cabeza. «Hay muchas peleas en casa. Mi papá y mi mamá discuten todo el tiempo. A veces escucho a mi papá hablando con el tío Rogelio sobre ti, diciendo cosas malas». «¿Qué tipo de cosas?». «Que eres un viejo malagradecido, que les vas a dejar sin nada, que se van a vengar». Me dolía ver a mi nieto sufriendo por esta situación, pero al menos confirmaba que nuestro plan estaba funcionando. Yahir estaba sintiendo la presión. «No te preocupes por mí, Mateo. Tu abuelo sabe cuidarse solo. Lo que me preocupa es que tú estés bien. ¿Cómo te va en la escuela?». Charlamos un rato sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de ser ingeniero algún día. Era un muchacho inteligente y sensible, tan diferente a su padre. Me prometí que, pasara lo que pasara, protegería su futuro. Cuando Mateo se fue, llamé a la licenciada Carmen para contarle sobre su visita. «Esto confirma que Yahir está nervioso», dijo. «Mis fuentes me informan que la Fiscalía ya ha comenzado a investigar sus negocios discretamente.
Es cuestión de tiempo antes de que lo llamen a declarar. ¿Y qué pasa con mis otros hijos? ¿Están involucrados en los negocios sucios de Yahir? No directamente, según lo que hemos averiguado. Pero es probable que supieran lo que hacía y se beneficiaran indirectamente. Especialmente Rogelio, que parece ser su confidente. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Brenda. Llegó sola, sin avisar, justo cuando terminaba de desayunar. Tenía el rostro serio, pero no hostil como la última vez que nos vimos. «Papá, tenemos que hablar», dijo mientras se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina. «Las cosas se están saliendo de control». «¿A qué te refieres?» «Yahir está metido en problemas serios. No sé exactamente qué pasa, pero dice que alguien lo denunció a la fiscalía por sus negocios. Está paranoico, cree que todos lo traicionan». No mostré ninguna reacción que pudiera delatarme. Simplemente escuché. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Cree que fuiste tú quien lo denunció, como venganza por lo de la casa. Dejé escapar una risa seca. ¿Yo? ¿Un viejo que según él huele a cementerio? ¿Cómo podría tener información sobre sus negocios para denunciarlo? Eso mismo le dije, pero está cegado por la rabia. Papá, tengo miedo de lo que pueda hacer. Por primera vez en mucho tiempo, vi sincera preocupación en los ojos de mi hija. No por ella o por sus intereses, sino por mí. Yahir siempre ha tenido mal carácter, desde niño, pero nunca haría daño a su propio padre. No lo conoces como es ahora, papá. Ha cambiado mucho en estos años. El dinero, los negocios. Se ha vuelto alguien diferente. Brenda me contó entonces cosas que yo ya sabía por las investigaciones de Carmen. Cómo Yahir se había asociado con gente peligrosa. Cómo había comenzado lavando pequeñas cantidades de dinero hasta convertirlo en su principal fuente de ingresos. Cómo había arrastrado a Rogelio a algunos de sus negocios turbios. ¿Y tú? ¿También estás metida en eso?, le pregunté directamente. No, papá, te lo juro. Mi esposo jamás lo habría permitido. Él trabaja para una empresa internacional y tienen códigos de ética muy estrictos. Apenas supe lo que hacía Yahir hace un par de años, cuando ya era demasiado tarde para hacer algo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, Brenda. Me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Lo sé, papá, y por eso estoy aquí. Quiero pedirte perdón por lo que pasó en Navidad, por haberme reído, por haber permitido que te trataran así. No tengo excusa. No esperaba esta confesión. Me tomó por sorpresa, y por un momento sentí que recuperaba a la hija que creía perdida. Pero luego recordé todas las veces que Brenda se había unido a Yahir en sus intentos de manipularme, y me mantuve cauteloso. ¿Por qué este cambio repentino, Brenda? ¿Solo porque Yahir está en problemas? No, papá. He estado pensando mucho desde aquella cena. La verdad es que me sentí horrible después, pero no tuve el valor de enfrentarme a Yahir ni de venir a pedirte perdón. Él siempre ha sido el dominante, el que decide lo que hacemos los demás. Eres una mujer adulta, Brenda. Nadie puede obligarte a hacer algo que sabes que está mal. Lo sé, y no tengo excusa. Solo puedo pedirte perdón y tratar de arreglar las cosas. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba recuperar a mi hija, tener al menos a uno de mis hijos de vuelta en mi vida. Pero otra parte, la que había aprendido a ser cautelosa, me decía que podría ser otra manipulación. ¿Qué quieres de mí, Brenda? ¿Qué esperas que haga? Quiero que te protejas de Yahir. Si realmente cree que lo denunciaste, podría hacer algo peligroso. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, yo estaré de tu lado esta vez. Le agradecí su preocupación y le prometí que tendría cuidado. No le revelé que yo efectivamente había sido quien denunció a Yahir, ni que tenía un plan más amplio en marcha. Quería ver si su arrepentimiento era genuino antes de confiar plenamente en ella. Cuando Brenda se fue, llamé a la licenciada Carmen para informarle de esta visita inesperada. «Sea precavido, don Nazario», me advirtió. «Podría ser sincera, pero también podría ser una estrategia de Yahir para confirmar sus sospechas sobre quién lo denunció». «Lo sé. No le he dicho nada comprometedor». «Bien. Mientras tanto, tengo noticias importantes. La Fiscalía ha avanzado rápidamente con la investigación. Parece que Yahir estaba en el radar de las autoridades desde antes de nuestra denuncia. Solo les faltaban pruebas concretas para actuar. ¿Eso qué significa para nuestro plan? Que las cosas podrían precipitarse. Esté preparado para cualquier eventualidad. Y sobre todo, no baje la guardia. Si Yahir está tan desesperado como dice su hija, podría ser peligroso».
Los días siguientes fueron tensos. Instalé nuevas cerraduras en todas las puertas y contraté a un vecino, hijo de mi compadre Héctor, para que pasara la noche en la casa, con el pretexto de que me sentía un poco enfermo y necesitaba compañía. Una semana después de la visita de Brenda, la bomba estalló. A las 6 de la mañana, un fuerte golpeteo en la puerta me despertó. Eran agentes de la fiscalía con una orden para registrar el taller mecánico, que legalmente seguía a mi nombre, aunque hacía años que no lo operaba personalmente. Les mostré las llaves y los acompañé. El taller estaba a unas cuadras de mi casa, en un terreno que compré poco después de casarme con Teodora. Durante años fue mi lugar de trabajo, donde reparaba coches y ganaba el sustento para mi familia. Después, cuando me jubilé, lo dejé en manos de Yahir, que supuestamente lo había convertido en un negocio de compraventa de autopartes. Los agentes registraron todo meticulosamente. Debajo de un falso piso en la oficina, encontraron lo que buscaban. Documentos que probaban el lavado de dinero, una pequeña caja fuerte con dinero en efectivo sin declarar, y registros de transacciones con nombres codificados. «Don Nazario, ¿usted sabía lo que ocurría aquí?», me preguntó el agente a cargo, un hombre de mediana edad con expresión severa. «No, señor agente. Hace años que no manejo el taller. Mi hijo Yahir se encargaba de todo. ¿Y nunca sospechó nada irregular? Mi hijo me decía que el negocio iba bien, que había diversificado hacia la compraventa de autopartes. Yo confiaba en él. No estaba mintiendo del todo. Aunque ahora sabía lo que Yahir hacía, me había enterado recientemente gracias a las investigaciones de la licenciada Carmen. Durante años realmente confié en que mi hijo manejaba el negocio honradamente. Los agentes me pidieron que los acompañara a la fiscalía para una declaración formal. Llamé a la licenciada Carmen, que me encontró allí. Gracias a su asesoría, mi declaración fue clara y consistente. Yo no tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se realizaban en el taller. Había delegado completamente la operación a mi hijo Yahir, y estaba dispuesto a cooperar plenamente con la investigación. Mientras estaba en la fiscalía, me informaron que Yahir había sido detenido esa misma mañana en su casa. También habían arrestado a su socio, un tal Diego Vargas, con quien manejaba la red de lavado de dinero. Cuando regresé a casa por la tarde, encontré a Carmela, la esposa de Yahir, esperándome con Mateo. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar y temblaba visiblemente. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?», me gritó apenas me vio. «Lo denunciaste. Por tu culpa lo arrestaron». «Yo no lo denuncié, Carmela», respondí con calma, aunque sabía que era una mentira. La fiscalía ya lo estaba investigando. Lo que hizo Yahir tiene consecuencias. «Mentiroso. Justo cuando se negó a darte lo que querías por la casa, aparece esta denuncia. No es coincidencia. Piensa lo que quieras, Carmela. Pero recuerda que fue Yahir quien empezó todo esto tratándome como si ya estuviera muerto, queriendo quitarme lo que es mío». Mateo observaba la escena en silencio, con los ojos muy abiertos y asustados. Me acerqué a él e ignoré los gritos de Carmela. «Todo va a estar bien, mijito. Esto es cosa de adultos, no tienes que preocuparte». «No le hables a mi hijo», Carmela me empujó para separarme de Mateo. «Tú ya no eres su abuelo, ya no eres nada para nosotros». «Señora, le sugiero que se calme», intervino la licenciada Carmen, que había venido conmigo. «Su esposo está acusado de delitos graves. Si usted no está involucrada, debería cooperar con las autoridades y dejar de hacer acusaciones sin fundamento». Carmela nos miró a ambos con odio. Tomó a Mateo del brazo y se lo llevó prácticamente a rastras. El niño me miró por encima del hombro con una expresión que me partió el alma. En ese momento, dudé de todo lo que había hecho. ¿Valía la pena darles una lección a mis hijos si eso significaba perder para siempre a mis nietos? Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, papeles legales y visitas a la fiscalía. Yahir permanecía detenido mientras se desarrollaba la investigación. Rogelio también fue llamado a declarar, aunque no lo arrestaron por falta de pruebas directas de su participación en las actividades ilícitas. Brenda vino a verme varias veces, cada vez más convencida de que yo no tenía nada que ver con la denuncia contra Yahir. Me contó que Rogelio estaba furioso conmigo, convencido de que yo había orquestado todo como venganza. «Pero yo sé que tú no harías algo así, papá», me dijo una tarde mientras compartíamos un café.
No eres esa clase de persona. No tuve el valor de confesarle la verdad. Una parte de mí se sentía culpable por haber llevado las cosas tan lejos, pero otra parte seguía convencida de que Yahir merecía enfrentar las consecuencias de sus actos. 2 semanas después del arresto de Yahir, recibí una visita que no esperaba. Mateo. Había venido solo, a escondidas de su madre. «Abuelito, mi papá quiere verte», me dijo apenas entró. «Me pidió que te dijera que es importante». «¿Tu papá te mandó a decirme esto? ¿Desde la cárcel?» «No, me lo dijo mi tío Rogelio. Fue a visitar a mi papá ayer y luego vino a nuestra casa. Dijo que mi papá quiere hacer un trato contigo». «¿Qué tipo de trato?» «No lo sé. Solo me dijeron que te dijera eso». Consulté con la licenciada Carmen, que me advirtió que podría ser una trampa o un intento desesperado de Yahir para que yo retirara la denuncia o declarara a su favor. «Sea lo que sea, don Nazario, no vaya solo. Yo lo acompañaré». Al día siguiente fuimos juntos al reclusorio donde tenían a Yahir. La licenciada Carmen arregló todo para que pudiéramos hablar en una sala privada, no en el área común de visitas. Cuando vi entrar a Yahir, apenas lo reconocí. En solo 2 semanas parecía haber envejecido años. Tenía la cara demacrada, ojeras profundas, y había perdido peso. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que me había humillado en la cena de Navidad. «Gracias por venir, papá», dijo, sentándose frente a mí. Miró a Carmen con desconfianza. «¿Podemos hablar en privado? La licenciada Carmen es mi abogada y mi amiga. Se queda», respondí con firmeza. Yahir suspiró, resignado. «Como quieras. Seré directo. Necesito tu ayuda. La fiscalía tiene pruebas sólidas contra mí. Pero si tú declaras que sabías lo que ocurría en el taller y lo aprobabas, que era un negocio familiar, podría negociar una sentencia más leve». No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me había hecho, ahora quería que yo mintiera y me incriminara para salvarlo. ¿Me estás pidiendo que mienta y me declare cómplice de tus delitos? No es mentir exactamente. El taller sigue a tu nombre legalmente. Es lógico que supieras lo que pasaba ahí, pero no lo sabía, Yahir. Confié en ti y abusaste de esa confianza, como has abusado de mi confianza en todo lo demás. Papá, por favor, estoy desesperado. Tengo familia, tengo hijos. Mateo me necesita. Debiste pensar en ellos antes de meterte en negocios sucios, antes de tratar de quitarme mi casa, antes de decir que olía a cementerio y que debías apresurarte a quedarte con mis cosas. Vi la vergüenza en sus ojos, pero también vi que seguía pensando solo en sí mismo, en cómo salir del problema sin asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Qué quieres de mí, papá? ¿Venganza? ¿Es eso? ¿Quieres verme hundido para sentirte mejor por lo que dije en Navidad? No, hijo, no quiero venganza. Quiero justicia, y quiero que aprendas una lección que nunca olvides. ¿Qué lección? ¿Que no debo meterme con un viejo rencoroso y vengativo? La licenciada Carmen intervino, con voz calmada pero firme. Señor Castañeda, le recuerdo que está hablando con su padre, quien además podría ser un testigo clave en su caso. Le sugiero que modere su tono. Yahir se pasó las manos por el rostro, desesperado. Lo siento, papá. Estoy asustado. No sé qué hacer. Por primera vez en muchos años, vi a mi hijo vulnerable, sin máscaras ni arrogancia. Vi al niño que una vez fue, el que me pedía que revisara los monstruos debajo de su cama antes de dormir. Hay una manera en que puedo ayudarte, Yahir, pero no será mintiendo por ti. ¿Cómo? Testificaré que efectivamente no sabía nada de tus actividades ilícitas, pero que creo que te dejaste llevar por malas influencias y que, en el fondo, eres una buena persona que cometió errores. Eso no me ayudará mucho legalmente. También puedo hablar con el fiscal, pedir clemencia como padre, y puedo ayudar económicamente a Carmela y los niños mientras estés ausente. Yahir me miró con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice? Porque soy tu padre, Yahir, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Además, Mateo y Daniel no tienen la culpa de nada. No quiero que sufran más de lo necesario. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Yahir. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Fui un idiota, un mal hijo. Te traté horrible y tú sigues siendo mejor persona que yo. No es demasiado tarde para cambiar, hijo. Usa este tiempo para reflexionar, para decidir qué tipo de hombre,
¿Qué tipo de padre quieres ser cuando salgas de aquí? Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado un poco de mi hijo, el verdadero Yahir que se había perdido en algún momento del camino. En los meses siguientes, las cosas cambiaron mucho. Yahir fue condenado a 5 años de prisión, una sentencia relativamente leve gracias a su cooperación con las autoridades para desmantelar la red de lavado de dinero en la que estaba involucrado. Brenda se reconcilió completamente conmigo y empezó a visitarme regularmente con Sofía. Rogelio tardó más, pero eventualmente también volvió a hablarme, aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Carmela, sorprendentemente, aceptó mi ayuda económica y me permitió seguir viendo a Mateo y a Daniel. Con el tiempo, incluso comenzó a traerlos ella misma a visitarme. En cuanto a mi casa y mis bienes, seguí adelante con el plan del fideicomiso para mis nietos. La licenciada Carmen se aseguró de que todo estuviera legalmente blindado, para que nadie pudiera disputarlo en el futuro. Hoy, sentado en este sofá viejo que conoce todas mis historias, pienso en lo que ha pasado. No me enorgullece haber tenido que llegar tan lejos para enseñarle una lección a mis hijos, pero creo que era necesario. A veces el amor de padre significa ser duro cuando hace falta, mostrarles que sus acciones tienen consecuencias. Yahir me escribe cartas desde la prisión, cartas sinceras, reflexivas, donde me habla de sus arrepentimientos y de sus planes para cuando salga. Dice que quiere ser un mejor padre, un mejor hijo, un hombre honesto. Quiero creerle, necesito creerle. La casa sigue siendo mía y lo será hasta que muera. Después pasará a mis nietos, que espero la valoren no por su valor monetario, sino por lo que representa. El trabajo de toda una vida, el lugar donde crecieron sus padres, el hogar que construí con mi Teodora. El dinero que intentaron quitarme ahora está seguro, destinado a darles educación y oportunidades a Mateo, Daniel y Sofía. No para que sean ricos sin esfuerzo, sino para que tengan un buen comienzo en la vida sin las presiones económicas que a veces llevan a la gente por mal camino. La casa me pertenece ahora, dijo Yahir aquella Nochebuena. Nunca imaginó que esas palabras desatarían una tormenta que cambiaría para siempre nuestras vidas. Nunca imaginó que su viejo padre, ese que según él olía a cementerio, tendría la fuerza y la determinación para defenderse y de paso enseñarle la lección más importante de su vida. A veces pienso en Teodora, en lo que diría si pudiera ver todo lo que ha pasado. Creo que estaría orgullosa de que defendí lo nuestro, lo que construimos juntos con tanto esfuerzo. Pero también creo que me pediría que perdonara a nuestros hijos, que les diera una segunda oportunidad. Y eso es lo que intento hacer cada día. Perdonar sin olvidar, amar sin ceder, proteger lo mío sin dejar de ser padre. Porque al final, eso es lo que importa. Seguir siendo fiel a uno mismo y a los valores que siempre has defendido, incluso cuando tus propios hijos intentan pisotearlos. Incluso cuando te dicen que hueles a cementerio y que es hora de dejarles todo lo tuyo. Yo, Nazario Castañeda Valdivia, el Cenzontle, he cantado mi canción más importante, la de la dignidad, el respeto y la justicia. Y aunque fue doloroso, valió la pena. Mi casa sigue siendo mía. Mis nietos tienen un futuro asegurado. Y mis hijos han aprendido que, aunque los ame incondicionalmente, no permitiré jamás que me traten como un trapo viejo que ya no sirve para nada. Porque este viejo todavía tiene mucha vida por delante. Y mucho amor para dar, a quien sepa valorarlo. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Recuerda que cada día comparto con ustedes historias reales que nos enseñan valiosas lecciones de vida.